En este momento estamos volando drones hacia objetivos de alto valor de las fuerzas aeroespaciales rusas. Esto solo puede ponerse interesante. 31 de mayo de 2026, estamos en el quinto año y en el día 98 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos. Les doy la bienvenida al informe de situación. Discúlpenme de antemano, tengo la voz un poco tomada. Es que tengo un dolor de garganta terrible, pero de todos modos terminaré el video rápido para ustedes. En el informe de hoy veremos un camuflaje muy interesante. También vamos a echarle un vistazo rápido a la documentación del pad. Lo que también vamos a revisar son ataques que se hacen notar muchísimo. Por supuesto, ataques a la ruta logística que ya llevamos siguiendo una semana. Y lo que también vamos a ver son ataques interesantes a aviones. Y no a cualquier avión, sino a unos muy especial. En la Primera Guerra Mundial, los barcos fueron pintados intencionalmente con patrones geométricos llamativos, rayas y contrastes. Este patrón de camuflaje se llamaba camuflaje dazzle. El objetivo obviamente no era volverse menos visible, sino dificultar a los comandantes de submarinos la estimación del rumbo, la velocidad y la distancia. Porque se necesitaban estos datos para calcular el ángulo de adelanto del torpedo. Imagínense que es como en el tiro al plato. Ahí tampoco se dispara directamente al plato volador, porque si no, lo fallarías. Se apunta un poco más adelante para que la bala alcance el objetivo en vuelo. Y de hecho eso funcionó al menos en parte. Cuando mirabas a través de un periscopio y tenías que calcular una solución de tiro en pocos segundos, este engaño óptico podía hacer que cometieras errores más fácilmente, ya que era más difícil distinguir los bordes duros que necesitabas ver para poder estimar el barco, su posición y su tamaño. Casi 110 años después, parece que alguien en la Ucrania ocupada tuvo la misma idea de aplicar el mismo concepto a un camión militar ruso. Sin embargo, no estoy seguro de que un camuflaje desarrollado para observadores humanos a través de un periscopio en condiciones de fuerte oleaje tenga el mismo efecto contra cámaras térmicas modernas, dispositivos de visión nocturna, drones de reconocimiento y sistemas de identificación de objetivos asistidos por inteligencia artificial. Por supuesto que no, porque los pilotos de drones ucranianos normalmente no identifican sus objetivos por la pintura, sino por la firma térmica, la forma del vehículo o simplemente porque hay un camión moviéndose en una ruta de suministro. Aparte de eso, hoy en día ya no es necesario anticipar tanto, ya que se puede hacer que un dron cambie de rumbo en cualquier momento, así que el piloto realiza la aproximación más por instinto que por un cálculo. Al final, la pintura llamativa incluso tiene el efecto contrario, mientras que los vehículos normales posiblemente aún pueden camuflarse en la maleza o al borde de la carretera, si hay vegetación, o simplemente llaman menos la atención. Pero esto de todos modos revela abiertamente la propia posición si pintas el vehículo así. ¿Y cómo va realmente la ofensiva de verano rusa? Casi no nos enteramos de nada. En el mapa de situación tampoco vemos casi ningún cambio. Si revisamos los informes de los últimos días, la mayoría de las veces estamos aquí abajo, a lo largo de la importante carretera de suministro. Sí, o en algún lugar aquí en la zona de Rusia, cuando vuelven a atacar puertos o barcos. Pero en el frente mismo casi no hay movimiento. Sin embargo, ahí sigue pasando algo. Aquí les doy un pequeño resumen sobre la situación en el frente. Mientras Rusia sigue concentrando el foco de sus ataques en las últimas grandes zonas de defensa ucranianas en el Donbass, el gran avance operativo aún no se ha producido. Incluso la actual ofensiva de primavera ejerce presión sobre las tropas ucranianas, pero no se está desarrollando como muchos observadores rusos esperaban hace algunos meses. Ucrania está aprovechando cada vez más la situación para realizar pequeños y limitados contraataques o ataques a lo largo del frente. Acciones como estas se han observado recientemente en Stepnohirs, en la zona de Pokrovsk y por supuesto también en Komar. No se trata de un avance espectacular de varios kilómetros, sino más bien de recuperar posiciones perdidas. Luego, volver a fortalecer la defensa en profundidad, ocupar terrenos favorables o aprovechar las debilidades rusas. Especialmente en lugares donde el suministro y el reabastecimiento ya tienen dificultades, incluso pequeñas ganancias de terreno pueden tener un impacto mayor. En la zona de Komar, por ejemplo, no se puede hablar de una reconquista total. Sin embargo, los recientes avances ucranianos muestran que Rusia no puede controlar la situación en todos los frentes. Al mismo tiempo, hay cada vez más indicios de que el ejército ruso tiene que concentrar cada vez más sus fuerzas disponibles en puntos claves seleccionados. Mientras que los ejes principales siguen siendo abastecidos con personal y material, otras áreas parecen estar perdiendo importancia. Eso podría explicar por qué las contraofensivas ucranianas han logrado éxitos con mayor frecuencia últimamente. A esto se suma la creciente importancia de las unidades de drones ucranianas, ya sea contra rutas de suministro, vehículos o estructuras de mando. La presión sobre la logística de retaguardia rusa sigue aumentando. En conjunto, esto da como resultado un panorama en el que Rusia sigue atacando,
Pero Ucrania cada vez encuentra más oportunidades para marcar la diferencia localmente por sí misma. En resumen, ninguna de las dos partes realmente gana más territorio del que pierde. Fuentes rusas informan ahora sobre el uso intensificado de sistemas basados en drones por parte de Ucrania. Y aquí, sobre todo, mencionamos minas de despliegue remoto. En este caso, las minas no se colocan directamente en el frente, sino a veces entre 100 y 150 kilómetros detrás de las líneas rusas. Y es precisamente ahí donde afecta principalmente a la importante carretera de suministro que vemos aquí, es decir, prácticamente desde el territorio continental ruso. Luego tenemos también Mariupol y después hacia el norte en dirección a Donetsk. Y lo que también vemos es desde Mariupol en dirección a Melitopol, con conexión a Crimea por la ruta amarilla que vemos aquí, la cual más adelante será muy interesante. Las minas ya las vimos el año pasado en el informe de situación, pero hoy por primera vez vemos el sistema de liberación, porque se utiliza un sistema muy especial que, según la variante, puede transportar de 10 a 48 minas. Después de ser lanzadas, se activan automáticamente, reaccionan a las vibraciones y permanecen activas durante aproximadamente 90 días hasta que se destruyen automáticamente. Con esto, Ucrania amplía nuevamente su caja de herramientas. Hasta ahora, los ataques se habían centrado principalmente en camiones cisterna, camiones militares, depósitos y conexiones ferroviarias. Ahora, además, pueden minarse intensamente las rutas de suministro importantes, sin que sea necesario que fuerzas especiales o artillería estén al alcance. Esto crea un problema incómodo especialmente para la logística rusa. Una carretera no tiene que ser vigilada continuamente para quedar fuera de servicio. Es suficiente con que los conductores tengan que contar con la posibilidad de toparse en cualquier momento con una mina recién colocada. Entonces se necesitarán vehículos de desminado, los transportes se retrasarán y se podrán cerrar tramos enteros temporalmente. Lo más notable es cuántas tareas realiza ahora Ucrania a través de drones: reconocimiento, ataques, colocación de minas, logística, defensa antiaérea e incluso la caza de otros drones. Cada vez más capacidades están siendo asumidas por sistemas no tripulados. Los ataques de la semana pasada vuelven a hacerse notar. Los ucranianos informan que en los últimos días han destruido entre 300 y 500 vehículos rusos. La mayoría de ellos son destruidos aquí, en la importante carretera de suministro. Hoy, la cifra fue incluso considerablemente mayor. Aquí vemos una increíble ola de ataques contra la logística rusa, que tarde o temprano también tendrá sus efectos en el frente. Pero antes de que le vaya mal al ejército, siempre les va mal primero a los civiles, porque en Crimea, mientras tanto, se están formando nuevamente filas de kilómetros de largo frente a las gasolineras. Numerosos conductores intentan abastecer sus vehículos, mientras que algunas estaciones solo pueden suministrar cantidades limitadas, o, por momentos, ya no pueden vender combustible en absoluto. Las imágenes recuerdan a anteriores escaseces de suministro en la península. Tanto antes como ahora, sobre todo la incertidumbre, genera una presión adicional sobre el sistema. En cuanto se difunden noticias sobre la escasez, muchas personas intentan llenar sus tanques al mismo tiempo, lo que agrava aún más la situación. Fue algo similar a lo que pasó con la crisis del papel higiénico durante el coronavirus. Para que todos tengan una idea, y no suene tan abstracto, ¿qué tan grave es la situación en Crimea entonces? Bueno, en resumen, el Fighter Bomber, un bloguero ruso de la Z que todos conocemos, lo explicó bastante bien para nosotros. Él llega a la conclusión de que el suministro de combustible en Crimea está fallando en varios puntos al mismo tiempo, y eso aparte de los ataques ucranianos a la ruta de suministro terrestre, porque el transporte de combustible por tren a través del puente de Kerch solo es posible de manera limitada después de ataques anteriores. Muchos propietarios de vagones cisterna no los ponen a disposición. La mayoría de las veces se rentan, porque no están asegurados contra daños de guerra. De los 3 transbordadores ferroviarios que se utilizan para el transporte, actualmente todos están fuera de servicio. Un nuevo ferry no retomará operaciones antes de septiembre. Además, también falta personal. El puerto ferroviario está saturado y también bloqueado. Para los ferries de autos se mencionan tiempos de espera de hasta 5 días. Muchos conductores de camiones cisternas se niegan a pasar por las zonas ocupadas. Ya hay reportes de los primeros conductores que ya no quisieron seguir hacia Crimea, sino que dieron la vuelta y regresaron. El riesgo de ataques con drones se considera demasiado alto. Eso es exactamente lo que se ha repetido constantemente en los informes de situación en los últimos días. Si la aseguradora ya no coopera, entonces los transportistas tampoco lo harán. Así que no es necesario estar presente todo el tiempo con drones, sino simplemente demostrar que un ataque podría ocurrir en cualquier momento y que sería muy costoso. Incluso pagos mucho más altos no deberían cambiar mucho esa situación. Las empresas privadas en Crimea ya casi no están dispuestas a mantener grandes reservas de combustible. Los almacenes y depósitos son atacados regularmente, lo que ha aumentado considerablemente el riesgo económico. Las aseguradoras ya no cubren muchos de estos riesgos. Según la evaluación del canal, la situación difícilmente puede resolverse a través del mercado.
Sin intervenciones estatales o transportes protegidos militarmente, el suministro aquí se vuelve cada vez más difícil. En Saratov, la refinería local sigue ardiendo tras los ataques recientes. En las grabaciones se pueden ver al menos 3 focos de incendios separados entre sí. Sobre el terreno se elevan grandes nubes de humo negro que ya son visibles desde lejos. Los incendios no parecen limitarse a una sola zona de la instalación. Eso indica que varias partes de la instalación o puntos de infraestructura podrían estar afectados. Saratov es uno de los sitios de refinería más importantes de Rusia en el Volga. Los ataques a este tipo de instalaciones no solo afectan la producción de combustible en sí, sino que a menudo también dañan capacidades de almacenamiento, instalaciones de carga o partes del suministro general. Sin embargo, Ucrania continúa los ataques también en otras áreas. Además de la refinería en Saratov que acabamos de ver, también hay grandes nubes de humo negro y denso en la estación de bombeo de petróleo Lazarevo, en la región de Kirov. Esa también fue atacada. El objetivo aquí también es bastante obvio. No se trata de un solo golpe espectacular, sino de ejercer presión sobre todo el sistema de suministro tal como se anunció. La estación forma parte de la red de oleoductos que transporta petróleo desde Siberia hacia el centro de Rusia y, sobre todo, abastece a Moscú y Bielorrusia. Mientras tanto, los efectos en los territorios ocupados se vuelven cada vez más visibles. Así que mientras Rusia tiene que establecer patrullas antiaéreas adicionales y medidas de protección a lo largo de sus rutas logísticas, Ucrania intenta cada vez más atacar no solo el frente en sí, sino también el suministro detrás de él. Así que la verdadera pregunta ya no es si se golpearán instalaciones individuales, sino cuántos recursos tendrá que invertir Rusia de manera permanente para mantener la energía y, sobre todo, el sistema de suministro al menos medianamente funcional. Drones ucranianos atacaron una base aérea militar en Taganrog durante la noche del 29 al 30 de mayo. Se informa que un vehículo de lanzamiento para un sistema Iskander y 2 aviones Tu-142 fueron alcanzados. En particular, la pérdida del Tu-142 es bastante notable. Estas aeronaves son de los aviones más grandes de la aviación naval rusa y se utilizan principalmente para el reconocimiento marítimo y la caza de submarinos. De estos aviones solo quedan relativamente pocos. También un impacto en un sistema Iskander es doloroso para Rusia. Los complejos móviles de misiles cuentan entre las armas de precisión más importantes de las Fuerzas Armadas rusas y se utilizan regularmente para ataques contra objetivos en Ucrania. Incluso Taganrog está además muy lejos de la línea del frente. El ataque demuestra una vez más que Ucrania sigue ampliando sus capacidades de largo alcance y que incluso instalaciones militares en el interior profundo de Rusia ya no pueden considerarse automáticamente seguras. Pero ese no fue el único ataque cerca de Taganrog, ya que también se confirmó un impacto en una base petrolera y en un buque cisterna de la flota fantasma rusa. Así, en una sola noche, varias categorías de objetivos estratégicamente relevantes estuvieron bajo ataque: fuerza aérea, tropas de misiles, infraestructura de combustible y logística marítima al mismo tiempo. Esto crea un nuevo problema para Rusia. Ya no solo deben protegerse instalaciones militares individuales, sino prácticamente toda la infraestructura a lo largo de varios miles de kilómetros de costa en el ámbito marítimo. Por cierto, Patrick viaja muy seguido a Ucrania por nosotros. Él entrega los vehículos que pudimos comprar gracias a diversas campañas de donación. Y alguien tiene que llevarlos a la zona de guerra, eso lo hace Patrick de manera voluntaria. Y en el pasado, él siempre ha grabado documentales muy interesantes sobre cómo está la situación allá, lo que ha vivido y por dónde ha pasado. Y todo eso lo pueden volver a ver. Voy a poner el enlace al nuevo documental al final, en los créditos, y también aquí arriba en la caja de información el informe de situación. Échenle un vistazo. Si quieren dejarle alguna donación, debajo de su video también hay un enlace a su página de GoFundMe. Creo que le haría mucha ilusión que parte de esta comunidad, de la cual él también forma parte, se pasara a visitarlo. Con esto quiero agradecer a todos los suscriptores, miembros del canal y a la Algo Crew. Un agradecimiento especial para el teniente coronel Renike Siller, Dritik, Freddy y Meyerhofer. Ya somos más de 400 miembros del canal, son los mejores. Sin ustedes, este canal no funcionaría. Y ustedes también son la razón por la que en este canal hay muy poca publicidad si lo comparamos con otros canales. Si aún no lo han hecho, suscríbanse gratis al canal, eso también ayuda mucho. Y yo diría que nos escuchamos en el próximo informe de situación.